están? Buenas noches. En este segmento de las 8:45 vamos a conversar de ese tema del día, la jornada maratónica que se llevó hoy a cabo en el Congreso de la República y que sigue a esta hora. Están los diputados en este momento en el hemiciclo, pero ya se aprobaron las reformas a la ley orgánica del Legislativo. Ahora están conociendo la aprobación de la Ley de Juventud. Las reformas a la ley orgánica del Congreso fueron bastante esperadas, bastante discutidas, consensuadas, rechazadas, y hoy, a pesar de que estuvo a punto de moverse ahí el quórum, de cambiar la conformación del Congreso y perderse la oportunidad de conocerlas, finalmente se llevó a cabo. De eso vamos a hablar con mi compañero Adrián Zapata y nuestros invitados. Se los presento. Roberto Alejos, expresidente del Congreso, exdiputado de Todos, y Ángel Ramírez, director ejecutivo de Congreso Transparente, que estuvo todo el día narrando la jornada en el Congreso. Yo lo seguí también a ustedes en Twitter y así conocí artículo por artículo qué se fue reformando, enmendando y qué no se aprobó. Arrancamos. Buenas noches. Ángel, déjenme lanzar la primera pregunta. De lo que ustedes vieron que se aprobó hoy en el Congreso de la República, que se reformó en esta ley, ¿cómo llena las expectativas que se tenían desde la sociedad civil y qué es lo que no se vio, qué es lo que no se logró? Bueno, primero que nada, la reforma abordó temas bastante controversiales, bastante que se requerían desde la población. Yo creo que una de las cuestiones que dictó la línea de estas reformas fue la manifestación en la plaza, ¿no? Temas como el transfugismo, temas como el trabajo de las comisiones, temas como la interpelación son los ejes centrales de estas reformas, y en la parte política principalmente, y en la parte administrativa todo el tema de las plazas dentro del Congreso. Ese es otro de los pilares fundamentales de esta reforma, que curiosamente no tiene reformas también a la Ley de Servicio Civil del Legislativo, cosa que también habrá que considerar porque se debe de seguir con estas reformas para profundizar en la reforma administrativa dentro del Congreso. Algo que nosotros vemos en donde preocupante como Congreso Transparente es que no se incluyeron aspectos de apertura parlamentaria, no se dieron aspectos de la accesibilidad que se pueda tener a las iniciativas de ley. Se habla ahí de textos editables, pero no se habla de formatos en específico, cosa que puede ser muy importante para este Congreso en un tema de accesibilidad para la ciudadanía de la legislación dentro del Congreso, ¿no? Entonces, si bien tiene algunos elementos buenos, tiene muchos otros elementos también que pueden reconsiderarse y que sin duda alguna, pues como estaba la situación dentro del Congreso, cualquier avance también puede despertar una mejora dentro del Congreso, ¿no? Podríamos hablar entonces un poco de esperanzador, sin perjuicio de que no sea suficiente, o por lo menos estamos arrancando. Pero Roberto, a ver, esta es la parte técnica y creo que podemos irlo abordándolo más adelante con temas muy puntuales y de mucho conflicto, de mucha demanda de la población. Pero políticamente, quiero enfocarme en algunas cosas. Primero, la negociación que se da previa, en cabeza o coordinada desde la Junta Directiva de la Presidencia. Y segundo, los efectos de esta reforma. La retroactividad o irretroactividad de esta reforma, Roberto. ¿Cómo lo ves? Bueno, buenas noches. Gracias de veras por la oportunidad y de poder celebrar la aprobación de la ley, pero también de coincidir enormemente en esta parte que tiene mucho que ver en la parte política, como bien decía Adrián, porque qué alegre que se aprobó la ley, pero faltan muchos temas y falta la segunda parte. Sin esa segunda parte no tiene sentido la ley. ¿Y a qué me refiero? Precisamente a lo que se refería, que es la parte de la transparencia. Porque, por ejemplo, ustedes van a hablar más adelante de la citación a los ministros y ese tema. Si no hay transparencia en las sesiones, de nada nos va a servir ese cambio que se está proponiendo, por ejemplo, y del que ustedes van a profundizar en la segunda parte. Pero, por ejemplo, en el tema del personal, es cierto, vamos a avanzar enormemente en el tema del personal, pero ¿cómo se va a hacer? Hace falta la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, una ley interna del propio Congreso que ahorita se hace urgentísimo aprobarla y aprobarla de la mano de la renegociación del pacto. Esos son dos temas eminentemente políticos más que técnicos, el tema de la renegociación del pacto laboral y cómo vamos a abordar el tema de la Ley de Servicio Civil. Porque si vamos a hacer retroactiva la ley, que la haría inconstitucional para el personal, la vamos a hacer retroactiva para los diputados y diputadas. Por ejemplo, la forma en que se integran las comisiones.
Las comisiones deben de integrarse y ese ha sido el sueño de Mario Taracena y de ese servidor. Juntos nos lo inventamos y no saben la ley, de que las comisiones deben integrarse proporcionalmente al número de diputados que tiene cada bancada. Pero la Comisión de Finanzas hoy, de 20 integrantes, 11 son de la UNE. Entonces va a haber retroactividad en la ley para que esta Comisión de Finanzas esté integrada de forma proporcional como soñamos los guatemaltecos y guatemaltecas, o solo va a retroactividad en lo que nos conviene o no nos conviene. Entonces hay que darle seguimiento a lo que se aprobó el día de hoy para ver cómo se va a aplicar. Porque hay muchísimos temas que son inconstitucionales, muchísimos temas laborales muy delicados que tienen que ver con pactos, derechos adquiridos. ¿Hay inconstitucionalidades en las reformas de hoy? Yo creo que si no la manejan de una buena manera, pueden caer en temas de inconstitucionalidad. Como la retroactividad. La retroactividad de la ley es un tema muy delicado, no importa cómo se trate. Y entonces, si no hay reformas al pacto laboral, si no se maneja con transparencia, escoger qué personal se queda y qué personal no, de todos modos vamos a reducir el personal, pero nos vamos a quedar con los amigos y con los parientes. Desgranemos un poco de lo del personal, Roberto, en vez de eso, ¿sí? y Ángel. Se redujo a 159 la cantidad de ujieres que puede haber. Ahora hay 600. Se estableció que únicamente puede haber 3 trabajadores por diputado. En algún momento hubo un teclazo, dijeron allí que decía 4. Se dieron cuenta, encendieron todas las alertas y luego dijeron, no, son 3. Y se reformó así. Eso significa que en el Congreso de la República abundan ahora empleados, casi el triple de lo que se necesita. ¿Qué va a pasar con ellos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Ángel tenía una posición. De hecho, hay un artículo transitorio al final del decreto que fue aprobado hoy, en donde se establece que los trabajadores 011, es decir, el personal permanente, que está en esta disponibilidad, ¿no? Es decir, que no tiene asignado un puesto, que no tiene asignado una... Sobrando, podríamos decir, ok. Por decirlo así, tendrían un plazo de alrededor de 2 meses para poder solicitar su retiro voluntario, o serían obligatoriamente retirados pagándole las prestaciones y un número específico de salarios adicionales como parte de su indemnización, ¿no? A ver, retomando la postura que ambos expusieron en la consonancia que debe haber entre esta reforma y la Ley de Servicio Civil del Congreso. No podríamos entonces que esta ley pretenda abordar temas de la Ley de Servicio Civil, son materia distinta. Pero por lo que nos estás contando, eso es evidentemente ilegal e inconstitucional por el tema de derechos laborales. ¿Se están metiendo los diputados con esta postura en un flagrante intento de violación a la ley solamente para justificar mediáticamente algún tipo de acción y congraciarse con la población? ¿O qué, o cómo lo ven ustedes? A mí me parece que pasa mucho por esta línea, ¿no? Y algo que nosotros siempre y que estuvimos denunciando también en algún momento es que el procedimiento y el proceso en donde se planificó toda esta ley orgánica y todas estas reformas fue bastante rápido, fue bastante express, en donde no se abrió el proceso a más sectores de la sociedad, no se invitó a la sociedad civil, sino que se hacía únicamente en jefaturas de bloque y con secretarios de partidos políticos, y obviamente ahí dejamos otra vez la puerta abierta a que los intereses particulares de ciertos bloques o de ciertas fuerzas dentro del Congreso pudieran legislar en favor de sus propios beneficios, ¿no? Entonces, ese proceso tan inmediato y express que se dio no permitió encontrar este tipo de Pero la espacios. gente tiene curiosidad del transfugismo. Se reformó que si un diputado se cambia de partido, pierde su puesto en la junta directiva o en la comisión a la que pertenece, más mantiene su curul. No puede conformar una bancada de independientes, como ha sido siempre, de los que se escinden de un partido y conforman el suyo, como fue el caso del líder, como fue el caso de todos, que empezaron con sus corbatas moradas, eran un bloque, luego tenían nombre y luego fueron partido. Eso ya no se puede en el Congreso de la República, pero todavía se pueden pasar de un partido a otro. ¿Cómo ve usted eso, Roberto? Por eso insisto en que tiene que haber segunda parte y seguimiento. Primero porque esta ley se había aprobado el año pasado y estábamos listos para aprobarla en noviembre. ¿En tu experiencia es la que estaba ya archivada? Esta es la que misma. Es la que ya, y la habíamos trabajado las mismas personas. Ninel Montenegro, Marlena, el mismo grupo. ¿Y por qué no lo hicieron el año pasado?
porque entonces no existiría el Grupo PRO, no existiría el movimiento reformador, no Alianza existiría Ciudadana. un bloque de independientes. Y el diputado Taracena no sería Y presidente. el diputado Taracena no sería presidente. Y entonces, por eso se tenía que dar hasta ahorita. Hasta después de elegir comisiones, hasta después de integrar las comisiones, todo eso se hizo en base a la ley anterior. Por eso insisto, ¿cómo vamos a manejar las reformas? Yo estoy contento, exageradamente contento que hayan reformas, pero ¿cómo lo vamos a aplicar? A mí me Eso es parece que hoy pasó algo bueno en el importantísimo. Congreso. No, claro que sí. Podríamos encontrar el pelo en la sopa muchísimos. Yo creo que podemos Pero- encontrar la sopa en los pelos. Porque Pero ha sido oír una jornada estos... muy valiosa para sí. las reglas del juego que se deben reconfigurar Claro. en el Congreso de la Entonces República. ahora importante la segunda vuelta. Es que ese es el tema. Yo estoy contento. Mi papá me regaló carro ahora que me gradué. Bueno, ¿y la licencia? ¿Cómo lo voy a usar? ¿En qué horario? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién le va a poner la Roberto, pero gasolina? según lo que ¿Qué estamos vamos a hablando, usar? el carro no ¿Verdad? sirve. Eso se va a caer el sindicato. De verdad, la gente está indignada con el hecho de las plazas y demás. De nada sirve lo que se gastaron hoy en tiempo y en papel cuando a esa gente no se le puede despedir de un plumazo. Se le va a permitir irse con un retiro voluntario, pero la pregunta es, ¿se usarán qué fondos para indemnizarlos? voluntariedad dónde Porque está? Claro. se van con un El tema montón está, el tema está ahí en la de plata. voluntariedad. Hace 7 años dejamos 116 millones de quetzales para el pasivo laboral. Eso se quedó ahí cuando hicimos toda la reforma. Congelamos las plazas, todo lo que platicamos aquí mismo el domingo. Pero no se hizo. Porque el retiro voluntario no es así nomás de que yo me voy a ir y me voy a quedar con 5,000 quetzales mensuales de aquí en adelante. Por eso es voluntario y por eso es que no lo aceptaron. Entonces la segunda parte tiene que ver con la reforma del pacto laboral, que eso es voluntad de ambas partes, no puede ser obligado solo por los diputados. Y entonces se abre una gran oportunidad. Aquí el tema del transfugismo, hay que celebrar que estemos tomando medidas para evitar el transfugismo. sí. Indiscutiblemente ahí está. Vamos a celebrar que las interpelaciones ya no van a entrampar el Pleno. Eso es algo muy positivo también dentro de las reformas a la ley. Vamos a celebrar de alguna manera otra serie de cambios que hay ahí, pero le tenemos que poner el tema de la transparencia. Tenemos que insisto, en la ley de servicio civil y en la renegociación del pacto, porque si no hay esa continuación, esa segunda parte, esa tercera, eso se va a quedar inconcluso. ¿Verdad? Dimos un paso excelente. Yo realmente estoy admirado, pero también la forma tan precisa en que se llevó a cabo, ¿cómo vamos a escoger qué personal se queda y qué personal no? Cogemos el riesgo de que el diputado tiene 7 personas a su cargo y cuando tenga que escoger 4, va a escoger a los 4 del partido o va a escoger a los 4 con más experiencia en el Congreso, de los que ya están, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a escoger esos 4 de los que ya están? Yo ¿verdad? tengo una duda ahí. En ese esquema, como va a ser de ahora en adelante, porque evidentemente no puede ser retroactiva, ¿y nos sobran cuántos dijimos, por ejemplo, en el tema de Ujier? ¿600? ¿Cuántos? El Son saldo? 159 y había 600. Entonces nos sobran ahí 400 y pico. Entonces tenemos que esperar a que esta gente se jubile, etcétera, para que entonces ya se empiece a aplicar la norma, porque está hablando de contratar y como va para adelante. Pero que conste Yo que no entiendo. Ujieres son 150 y pico. Bueno, pero en general, porque quedó Roberto, uno por pero en general, Ujieres de ¿cómo queda? comisión, Como esto es de aquí para adelante en la contratación y nuevo personal, con lo que tenemos ahorita, Ángela, ¿ahí cómo es? Y también hablar de asesores, que los asesores ahora son en el renglón 011, son personas presupuestadas y por lo tanto debe expeditamente rendirse cuentas de quiénes son, cuánto ganan y tener salarios iguales, supongo, ¿no? Claro, como mencionábamos antes, aquí es necesario revisar de nuevo la ley de servicio civil. El Congreso posee manuales de contratación y manuales de categorías de puestos dentro del Congreso, en donde claramente, y si ustedes lo tuvieran en sus manos, vieran que realmente la categorización de puestos está súper bien detallada. Ahí quién es el jefe inmediato, cuáles son las funciones exactas de cada una de las posiciones. Es decir, aquí en las reformas también se pasó un artículo en donde se hace obligatorio el uso de los manuales, pero se supone que esos ya deberían de ser obligatorios per se, ¿no? Entonces, realmente la situación está en poder reconfigurar la contratación de personal en función de estos manuales. Para eso existen los manuales, para eso debemos aplicarlos, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema de los asesores, algo importante de la ley es que se va a contratar personales permanentes para las comisiones. Esto lo que puede asegurar es darle continuidad al trabajo de las comisiones permanentes y extraordinarias y de otro tipo. Nosotros acabamos de solicitar una solicitud de acceso a la información pública en donde solicitamos los informes anuales de los 4 años de las 52 comisiones de trabajo. El exsecretario Manuel Marcelino García Chuta
en su excusa nos dijo que como él había sido únicamente secretario durante el año pasado, solamente nos podían dar los informes del año 2015. Es decir, donde hay una memoria histórica de lo actuado por las comisiones de trabajo. Esta contratación de personal permanente 022 en comisiones nos da esa oportunidad de poder tener una continuidad en el trabajo de las comisiones. Entonces, creo que sí hay avances en algunos elementos que, por ser tema tan controversial del personal, no hay que tomarlo también a la ligera, ¿no? O sea, sí hay avances en elementos de personal. ¿Cómo ven ustedes reformas de forma? Por ejemplo, no se puede usar megáfono, no se pueden quemar ametralladoras, no se puede faltar el respeto, el presidente tiene la potestad no se puede tirar agua. ¿Este orden era necesario? Porque alguien en Twitter decía, parece un reglamento de colegio, pero ¿era necesario esto? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es que el Parlamento viene de eso. O sea, en Inglaterra es permitido tirarle huevos y tomates al primer ministro cuando vaya a rendir su informe. Es decir, si se lo merece, se lo merece. Ideas, no, es cierto. Es decir, estamos hablando, digamos, en Perú, es totalmente permitido hacer escándalos sobre el escritorio para no escuchar al que está hablando. O sea, realmente, en el tema de la democracia es el tema relativo. Entonces, se legisló. Yo quiero insistir, hicimos algo bueno como país. Quiero insistir en que estamos de acuerdo en la ley, pero tenemos que ver en la segunda parte. Aquí el agua, los megáfonos y todo, nos estamos basando en la última legislatura, en los escándalos de 2 o 3 diputados de la última legislatura. Por supuesto que parece reglamento de colegio innecesario llamar al orden en base a la regla. Y querían ponerles uniforme para las sesiones plenarias. Sí. ¿Verdad? Eso no lo aprobaron, ¿verdad, no. Ángel? Quedó fuera. No, esa enmienda así fue el comentario. Ay, menos mal que venís en jeans aquí, ¿verdad? Porque ahora no se va a llegar al Congreso. Esos son, digamos, insisto en que tiene que haber segunda parte, transparencia, participación en términos generales de qué vamos a hacer, el tema de la retroactividad, el tema de no violar los derechos laborales, si bien es cierto, todos queremos arreglar el tema del personal. Los manuales existen desde el 2011, 2010, por el estilo, organigramas que existen, que se respeten, que se cumplan a la hora de escoger. O sea, la aplicación de esta ley es un tema muy delicado ahorita, que debemos de aprovecharlo para bien, o puede salir más caro el caldo que los frijoles, en buen chapín. Ahora, otra cuestión de forma que yo quisiera rescatar en este sentido es la cuestión del trabajo de las comisiones. Hay elementos muy importantes que declaran la publicidad, la máxima publicidad del trabajo en las comisiones. Estas comisiones deberán sesionar de forma pública, deberán de ser grabadas en material audiovisual y archivadas como patrimonio del Congreso de la República. Esto nos asegura que ya, como muchas veces sucede, ya las actas de las sesiones de comisiones no van a llegar con los sugieres al pleno a recoger las firmas de que la sesión no se realizó, sino que vamos a poder contrastar un acta con un archivo audiovisual de que sí se realizó la comisión. En las actas muchas veces ponen el orden de la sesión, aprueban la agenda, no hay nada más que discutir y se termina la sesión de las comisiones de trabajo. que pase lo del Watergate famoso que ya sí. hace años, ¿no? Esta parte sí es muy positiva. Sí, claro. Esta parte es muy, muy, muy positiva realmente, porque las sesiones de las comisiones, al obligarlo a hacerlo público y a grabarlas, eso va a cambiar muchísimo el tema de la discusión y que sean públicas. Eso ¿Y qué cambia que las iniciativas de ley se presenten de forma electrónica y de forma impresa? ¿Puede fiscalizar mejor la sociedad? ¿Será que se interesará la gente en leer esos textos? Claro que sí. De hecho, nosotros tuvimos bastante participación en un ejemplo muy concreto, la ley de tarjetas de crédito que pasó el año pasado. Cuando nosotros publicábamos en nuestras redes sociales contenido específico de la iniciativa de ley de tarjetas de crédito, la gente ya no hacía el típico comentario en las redes sociales de insulto, sino que empezaban a comentar también el contenido y por qué les parecía positivo o negativo para ellos como personas y en su vida diaria, ¿no? Entonces, me parece que el presentar en formato editable, en formato digital, y que la dirección, porque es importante, en formato digital ya se entrega, pero la dirección legislativa únicamente sube una imagen y en PDF, cosa que es terrible para la cuestión de accesibilidad al contenido. Entonces, me parece que ahora entregarlo en un formato editable, tanto las iniciativas de ley como los dictámenes, es un gran avance para poder reutilizar esa información legislativa. Realmente es un ente representativo y de esa forma tenemos que garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos de lo que sucede en el quehacer legislativo. Entonces me parece que es un gran avance en este tema de formatos. No se especifica, pero eso se puede generar a través de un manual específico, ¿no? Sí, y la página que era un desperdicio. Hoy le vamos a poder sacar el mejor uso a esa página
que le costó tanto al Banco Mundial, que fue quien la financió en aquel entonces, para poder inclusive mandarle propuestas al diputado que está llevando la iniciativa, si la subimos desde que es iniciativa de ley. Indiscutiblemente hay muchos avances y quiero insistir por eso en darle seguimiento a cada una de las cosas que se aprobaron el día de hoy, para que se implementen las que se pueden implementar y para, ojo, cómo implementamos las delicadas, sobre todo las que tienen que ver con temas constitucionales, con temas laborales y con los temas políticos, que aquí es muy importante a la hora, vuelvo a insistir en el tema del personal. ¿Qué vamos a hacer con los parientes de los diputados que ya están allá adentro? Simplemente se les va a despedir porque lo dice así la ley y son derechos adquiridos. Todos estamos de acuerdo con que no deberían de haber contratado de la forma en que se contrató, ¿verdad? Pero tampoco es de que mañana, en la noche de la mañana, el presidente del Congreso o un grupo simplemente va a decir el 50% se va y cómo se va, ¿verdad? Insisto, la ley de servicio civil, la renegociación del pacto y ojo con la Constitución y la retroactividad. Entonces podemos entender que en el tema de diseño, del abordaje en sí a la dinámica legislativa propia de los padres y madres de la patria, hay avances significativos. Sin embargo, hay una ligereza y un desconocimiento, yo no sé si adrede o por ligereza, como les digo, en el manejo de todo el tema laboral y del personal. ¿Podríamos partirlo con ese parteaguas lo que pasó hoy en el Congreso? Sí, yo creo que sí, realmente porque el tema administrativo generaba muchísimos beneficios para muchos de los diputados, ¿no? Realmente se convertía en un botín, en una moneda de negociación. La parte administrativa se convertía en una moneda de la política y no tenía por qué ser así. Realmente la administrativa tiene una razón de ser y la política tiene otra razón de ser, que es lo que mencionaba Roberto, de decir, el Parlamento de eso se trata, ¿no? Es un ente político por naturaleza, pero la parte administrativa no puede ser manejada de forma política y eso es lo que se está teniendo mucho peligro en administrar y gestionar y regular bien. Sí. Digamos, Usted cierra, Roberto. Tenemos que admitir que ese escándalo en relación al personal y lo que ganaba el personal y la cantidad de personas permite la reforma. Abonó el terreno para que hoy no se salieran, rompieran el quórum y levantaran la mano. Totalmente. Y que nadie se atreviera. Porque yo tengo diputados que me llamaban y me decían, eso es inconstitucional, pero no te vas a atrever a decirlo en público. Hay que darle la segunda parte porque te van a decir que te estás oponiendo a una reforma que la población está saliendo y pidiendo, ¿verdad? Pero sí hay temas que hay que ver. Yo invito a que vean las reuniones del Parlamento mexicano, por ejemplo. Ahí pasa a hablar el diputado al frente o diputada y atrás pasa con mantas y de apoyo. Parece una manifestación adentro del Congreso y eso es parte de cómo han querido manejar su democracia. Y entonces todo eso tenemos que aprender a darle seguimiento para que no se pierda ese triunfo del día de hoy y se le saque el mejor provecho. Y también la legislatura que salió nos dio todos los insumos para salir a la plaza a pedir que se reformara la ley del Congreso. Yo estoy de acuerdo con usted, Roberto. Ahora toca la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de Servicio Civil y todas esas reformas que estábamos pidiendo desde el año pasado. Pero vamos a seguir hablando del Congreso de la República, del decreto 13 que aprobó hoy antes de estas reformas a la ley orgánica, que tiene que ver con poder mandar a la cárcel al funcionario que no acate las citaciones de los diputados. Hablamos de eso en el siguiente segmento, quédese con nosotros. Y ahora vamos con Rocío. Rocío nos da comentarios de lo que está opinando usted en redes. Paola, buenas noches. Es momento de conocer su opinión. Hablamos en este momento sobre las reformas a la ley orgánica del Congreso de la República, así que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Comenzamos con Edic Barrientos. Y a los diputados faltistas, ¿cómo los sancionarán? No se vale no asistan o se retiren por capricho, berrinche. Ronnie García, si no incluyeron prisión o chajalele para diputados faltistas, tránsfugas y contratistas en el Estado, por gusto. Juan Carlos Martínez nos dice, lo bueno es que se inicia a ordenar el Congreso, pues se ha convertido en una cueva de ladrones, demagogos y nepotistas. Rodolfo Mendoza, que utilicen ahorros del Congreso para indemnizar a los que sea necesario despedir, según nueva ley. Silvio Gramajo, habría que valorar si es mejor hacer ciertos cambios y que se vayan institucionalizando y luego hacer más. Y por último, Juan Borrayo, son a medias, tenían que ser para todos los diputados. Le recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más entrevistas.